Hola, ¿qué tal? Bendiciones. Soy Lizeth González. Me da mucho gusto estar aquí conectada con ustedes y bueno, espero se puedan quedar hasta el final de este mensaje que bueno, ya saben que estamos en continuación con el tema de los hijos y hablamos el miércoles pasado acerca de la genealogía de Ezequías, Manasés, Amón y Josías. Estos hijos, padres, que bueno, dieron sus ejemplos, pero no determinó cada uno de los ejemplos de estos varones el futuro de los hijos. ¿Por qué? Porque cada hijo elige qué ejemplo seguir. Si usted elige el ejemplo de su padre, si usted elige el ejemplo de su madre, entonces va a terminar igual. Pero nosotros tenemos el mejor ejemplo, que es el de Jesucristo. Josías tuvo un ejemplo que fue el ejemplo de su padre, que fue el ejemplo de su abuelo, y fueron malos ejemplos. Y aún así él no siguió esos ejemplos, él siguió el ejemplo del rey David. Él buscó ser un mejor rey. Y eso es lo que nosotros debemos de buscar. Ser mejores personas. ¿Cómo podemos llegar a ser mejores? ¿En quién podemos nosotros pues buscar ese ejemplo? Y bueno, el Señor Dios nos ha dado un gran ejemplo que es su Hijo Jesucristo. Así que no hay pretextos de portarnos mal, porque ejemplo tenemos. Y también el día de ayer estuvimos hablando acerca de los hijos y no hijos. ¿Quiénes son hijos y por qué no son hijos los demás? Bueno, dejamos claro que todos somos creación de Dios, pero eso no significa que seamos hijos de Dios. El que Él nos haya creado no quiere decir que ya automáticamente somos hijos, sino que cuando nosotros recibimos a Jesucristo, el único Hijo de Dios, unigénito, entonces cuando usted lo acepta, se arrepiente de sus pecados, usted viene a ser un hijo de Dios porque Él le adopta por medio de Jesucristo. Recordemos que la palabra dice que no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos sino por medio de Jesucristo. Y Jesucristo nos dice que todo aquel que hace la voluntad del Padre, ese es hermano de Él. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Nos dice en 1 Tesalonicenses, que estuvimos platicando, que es la santidad. Que busquemos la santidad y nos apartemos de la inmoralidad sexual. ¿Por qué? Porque hay que respetar nuestro cuerpo, que es a semejanza de nuestro Padre Celestial. Y bueno, ahí es donde mora nuestra alma, donde mora el Espíritu Santo de Dios, y tenemos que respetarlo y cuidarlo. Y hoy también vamos a seguir con el mismo tema de los hijos, pero vamos a hablar en un pasaje bíblico en Lucas 15, del 11 en adelante. Vamos a hablar del hijo pródigo. Dijo también, este es Jesús hablando, dice, dijo también, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Vamos a ver qué pasa aquí. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Fíjense, de ser un hijo acá privilegiado, llegó a apacentar cerdos. No fue ni ovejas, fueron a los cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba, ni los cerdos le compartían la comida, fíjense. Bueno, y volviendo en sí, o sea, ya reflexionando, dijo, bueno, pues, ¿qué estoy haciendo aquí, verdad? ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Jornaleros. Trabajadores de mi papá tienen abundancia de comida y yo aquí perezco de hambre, me muero de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. ¿Sabe? Si usted está lejos de su casa y le está yendo mal, deténgase un momento y póngase a pensar, ¿dónde estaría mejor? ¿Por qué no le pido ayuda a mi padre? A veces somos muy orgullosos y no queremos ir a ellos, no queremos ir a nuestra casa. Y es lo que nosotros deberíamos de hacer de vez en cuando, detenernos a pensar. Entonces, levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba de lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Quién se echó sobre su cuello y le vio de lejos? Bueno, su padre, que estaba de lejos, ¿verdad? Y lo alcanzó a ver. Qué bonito. Dice, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y el papá le dijo,
Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y ponerle anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se ha perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito cuando regresamos, cuando reconocemos que estamos mal y regresamos a nuestro hogar, a nuestra casa. Pero ahora, hablando de los hijos, de los que vamos a la iglesia, de los que creemos en el Señor, de los que nos bautizamos, de los que recibimos a Jesucristo, ¿sabe? Y dejó de ir a la iglesia, y dejó de orar, y dejó de ayunar, y dejó de leer la palabra de Dios. Dejó de regocijarse, de alabarle a Dios con cantos, con gozo, con regocijo. Cuando usted se aparta de Dios, Dios le está esperando y le está diciendo: ese es mi hijo pródigo, es la oveja perdida, la que anda por ahí descarriada. Y Dios quiere que usted regrese. Él quiere que si usted anda en el mundo, tiempos están cerca, usted los conoce, hermano, hermana que me está viendo. Dios, Jesucristo, tiene un mensaje para usted, y es que vuelva al redil, que regrese a los brazos de su Padre, porque es el único que le va a ayudar, es el único que lo va a recibir con brazos abiertos. Usted que está perdido, usted que ya le recibió, usted que iba a la iglesia, usted que oraba, vuélvase al camino del Señor. Los tiempos están cerca y Dios está llamando a su pueblo. Dice el Señor en su palabra que Él nos ama. Pero sabe, vendrá el día en que Jesucristo cerrará la puerta, esa puerta que es el Evangelio, y que aún todos podemos predicar y predicarnos todos y hablarnos y edificarnos. Esa puerta se va a cerrar. ¿Y dónde va a estar usted? Dios le ofrece una vida eterna. Nuestro Padre nos ofrece vida, y vida en abundancia. Espiritualmente, esta parábola le está hablando a los hijos de Dios y les está diciendo que regresen, que retornen, que se vuelvan a los brazos de su Padre. Dios, Jesús, todos le están esperando. Su iglesia, su pastor.